¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró ese grito? Oh. Hola amigos, soy Meti y estás en un nuevo video. Bueno, hace unos días reaccionamos a The Match y la verdad me voló la cabeza. Algunos y algunas de ustedes saben que yo soy vocalista y conocer a personas que cantan a un nivel fuera de lo común y fuera de lo humano en verdad es algo que no se encuentra todos los días. Y a pesar de que tenemos muy buenos músicos, muy buenos cantantes, The Match sí supo marcar la diferencia de entrada. Y como dije en el video pasado, nunca lo había escuchado, pero ustedes le dieron mucho apoyo y mucho cariño y además me dijeron muchos detalles que no sabía, como por ejemplo que la información sobre las 5 octavas que tiene está desactualizada y actualmente tiene entre 7 a 8 octavas. Busqué información al respecto y no encontré, pero yo confío mucho en los y las Dears que saben esta información de primera fuente. Después de ver SOS, que si no lo has visto te dejo el enlace en la descripción de este video, me recomendaron mucho escuchar y ver la canción Stranger. Según ustedes, con esa ya yo voy a quedar así muy loco. Viniendo de The Match no lo dudo, la verdad es que solo conozco una canción, pero fue suficiente para darme cuenta que estaba frente a un gran, increíble, espectacular cantante. ¿Podrá sorprenderme aún más? Eso vamos a verlo. Bueno, ahí tenemos aquí la pantalla y vamos a darle al play. Спасибо. Спасибо огромное. Ok. Cabe destacar que esta canción sale que es del 2021 y la anterior creo que era del 2017 si no me equivoco, así que hay una gran diferencia entre una y otra. Ok, música en vivo, me gusta, me gusta. Wow, eso es como un violín. Si no me equivoco, eso es como un violín o algo así. La verdad que no, obviamente no es un violín, pero me llama mucho la atención. No conocía ese instrumento y está espectacular. Wow, wow. Me encanta que acá la gente se va separando, pero también está cantando. Eso está excelente, está muy bueno. Oh, no, 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 ya, ese inicio ya me dejó acá los pelos de punta. Mal esa voz que saca. Ay, 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 vamos de match, vamos de match. Empezamos muy, muy, muy bien. Wow. Wow, wow. Cuando uno sabe de técnica vocal, se da cuenta que está frente a un grande, a alguien que tiene ese talento. Una de las cosas que también me está gustando mucho es que interpreta demasiado lo que quiere decir la canción. O sea, va muy de acuerdo con la letra y ver sus expresiones, su forma corporal está precisa. No, 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 no. Wow, y sacó esa voz de ultratumba. Wow, no me... Ah, esto es como demasiado, demasiado. Continuemos. Oh, no. Y ven cómo se mezcla esa voz que tiene, que es perfecta, junto con ese coro que le están haciendo todos, que a la vez tiene una atmósfera tan de ultratumba que me encanta, está excelente. No. Lo que está haciendo acá es sacar una voz de pecho que se le dice, o un overdrive en una forma más técnica de decirlo, que es sacar una voz desde acá a niveles de The Match. O sea, es una locura porque hacer voces muy altas con un overdrive es difícil, es difícil. O sea, el overdrive generalmente se usa para voces bajas y eso es lo que está haciendo, pero a un nivel, a otro nivel. También me está gustando la batería que marca la canción. Como una marcha, como un funeral encuentro esto. Esto está increíble, wow. Me tiene muy emocionado por dentro poder deleitarme con este espectáculo. Wow, 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 ¿qué está haciendo acá? No, 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 no. ¿Cómo pasó de hacer así y hacerlo tan perfecto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Explíquenme cómo se hace pasar de una voz tan grave a un agudo que creo que solo llega a él. Como músico trato de enfocarme en algún detalle para corregir, pero es que esto está muy difícil. Ustedes me la están haciendo muy difícil. ¡No! ¡Wow! ¿Qué está pasando? No, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Viendo esto, siento que The Match merece mucho más reconocimiento. Si no supiera que está cantando él en esa parte, pensaría que está cantando una voz femenina, porque es un agudo extremadamente alto. Que un hombre llegue a ese agudo es casi imposible. Casi porque llega a él, imagino que tiene que haber alguien más que cante muy bien. Antes no conocía a The Match y ahora lo estoy conociendo y me voló la cabeza. Ahora no sé si habrá otra persona que cante como The Match, pero por el momento quiero seguir deleitándome con esto.
Wow. Me tiene atrapado con lo que está haciendo, con la forma de actuar que tiene, está increíble. Wow. Sigo buscándole un detalle, aún no lo encuentro, pero lo voy a encontrar. No, ok, está bien. Me estoy resignando a que no lo voy a encontrar. Wow. Wow. No, ¿cómo sacó eso de la nada? Fue una explosión. ¡Wow! ¿Se acuerdan que antes les hablé del overdrive, que es la voz de pecho? Bueno, acá D-Match está haciendo un edge, que es el opuesto al overdrive. Son voces muy altas, pero hechas sin falsete o falseto. Por ejemplo, alguien puede hacer un falsete y generalmente se nota porque la boca no está tan abierta, que hace como... Ustedes me entienden. Pero lo que está haciendo él es abrir un triángulo muy grande para sacar una voz muy alta y proyectarla a niveles increíbles. A diferencia del overdrive, que el overdrive es un triángulo que se hace hacia abajo. El edge es hacia arriba. No sé si se entiende. Es como para que me entiendan más o menos la técnica que está usando D-Match en este momento. Este pequeño stop es para decirte, si estás disfrutando este video, ayúdame suscribiéndote a este canal. Gracias por eso. No. Wow, ¿vieron ese triángulo que se formó acá? Es increíble, o sea, la apertura que tiene para sacar y proyectar ese agudo tan alto. Wow, D-Match, por favor, detente. Eso está muy bueno. Wow, y con esa música atrás, increíble. ¡Oh! ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró ese grito? ¡Oh! No puedo creer la capacidad de aire que tiene D-Match. Porque tirar notas muy agudas también necesita uno mucha energía y mucho aire, mucha presión, mucho de todo. Y acá... No entiendo D-Match. ¿De qué planeta viene D-Match? Esto está a otro nivel. Por lejos. Wow. Terminó. No, por favor. Igual te aplaudo. Como dije antes, ¿de qué planeta viene D-Match? Me dejó impresionadísimo. No sé cómo describir la emoción que tengo en este momento. El encontrarme con este tipo de talento tan fuera de lo común. Me imagino que verlo en vivo debe ser un espectáculo de otro nivel. Tengo una pregunta. ¿Ha venido a Chile? O si algún día vendrá a Chile. ¿Alguien sabe si vendrá D-Match a Chile? Tengo que ir a ver D-Match en vivo. Esto está increíble. No sé cuántas veces... No sé cuántas veces he dicho increíble en este video, pero es real. O sea, me ha impresionado. En cada segundo de video ha sido un gran impacto. Creo que D-Match es un gran ejemplo para la gente que está aprendiendo técnicas vocales y poder reconocer cada técnica como tal. En la normalidad, en lo que se llama Complete Vocal Technique, que son las técnicas más usadas por el lado de los artistas internacionales, Estados Unidos y todo el mundo, en verdad. Existen 4 tipos de voces. Está la neutral, que esa se divide en más partes que no voy a entrar en detalles, pero es como la más hablada, por decirlo así. Siempre entre paréntesis porque siempre hay una técnica de por medio. Después está el curving, que es un poco más nasal, entre comillas, pero sirve para llegar a notas un poco más altas. Luego está el overdrive, que es la de las voces bajas de pecho, como se le dice. Y después está el edge, que es el gran triángulo hacia arriba, que son las voces extremadamente altas, con mucha potencia, sin falsete. Y bueno, acá D-Match nos hizo pasar por todas a la vez. Y ver artistas que hagan eso es muy difícil. Generalmente los artistas se concentran en 1 o 2 por canción, a menos que sea un gran artista, un gran vocalista, pero yo estoy hablando de la normalidad. Y por lo mismo creo que D-Match es un gran caso a estudiar cuando uno empieza y de hecho hasta el fin de los tiempos. Cada técnica que usa y cómo la usa también, cómo pasa de una a otra, que tampoco es tan fácil pasar de una a otra como si nada, como lo hace él. Bueno, si te gustó este video, recuerda dejarme en los comentarios algún detalle sobre esta canción o algo sobre D-Match que aún no sepa, y obviamente alguna otra canción que me quieras recomendar. Pues eso fue todo por este video, espero que te haya gustado. Te dejo por aquí en mi Instagram para que me sigas y no olvides suscribirte aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación cada vez que subo video. Pues eso fue todo y nos vemos en un próximo video.